La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hay una frase de Pedro Sánchez que es más bien una declaración de intenciones en uno de sus momentos más complicados. Durante su viaje de ayer a Marruecos, el presidente se acercó a los periodistas y les dijo: tengo todo el tiempo del mundo. El mensaje que quiere transmitir Sánchez es que la legislatura, pese a todo, va a durar. Sánchez dijo la frase después de la derrota socialista en Galicia, cuando el tiempo apremia para que llegue a un acuerdo por la amnistía que todavía no tiene con Junts, y además cuando acaba de estallar el escándalo que implica la detención del hombre de confianza del exministro Ábalos por el presunto cobro de comisiones en lo peor de la pandemia en la compra de mascarillas. Con este escenario, ese es el mensaje político que quiso dejar Sánchez. Tengo todo el tiempo del mundo, dijo. Bueno, me he escuchado hoy al señor Feijóo decir que está en pie. Bien, está en pie, y en la oposición, y yo estoy en pie, y en el gobierno. Y así seguiremos otros 4 años más hasta que se convoquen las elecciones en el año 2027 y los españoles decidirán qué es lo que quieren. La rueda de prensa que dio Sánchez en Marruecos retrata de alguna manera el momento político. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Lo retrata por su lectura de las gallegas, pero también y sobre todo por esa rapidez con la que trata el PSOE de marcar distancias con el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García se llama, que declara dentro de una hora, por cierto, en la Audiencia Nacional. Y retrata también esa comparecencia, el momento, el hecho de que fuera en Marruecos, donde certificó el cambio de la posición española sobre el Sáhara y donde, a pesar de la buena relación que se exhibió, no ponen fecha todavía a la reapertura de las aduanas de Ceuta y de Melilla. Allí en Rabat estuvo Inma Carretero. Inma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sánchez venía de enfrentarse a Feijóo en el Congreso y acababa de conocer las noticias sobre Koldo García. En ese contexto es donde lanzó ese mensaje de estabilidad. Sí, Génova está moviendo la idea de un cambio de ciclo y el presidente ayer tiró de ironía. Las elecciones, dijo, van a ser en 2027. Está aún por dirimir dentro de 4 años. Y por tanto, pues el cambio de ciclo, pues fíjese las veces que puede cambiar el ciclo de aquí a 4 años. Sánchez dedicó un buen rato con los periodistas a analizar el resultado gallego para sostener que el 18F no supone un desgaste para su proyecto. Cree que no tiene que reconducir su hoja de ruta. Quiso mostrar absoluta tranquilidad sobre la ley de amnistía. No se situó en el escenario de que no se apruebe y subrayó que tiene todo el tiempo del mundo para tramitar cosas, dando a entender que si no salen los presupuestos ahora, la legislatura continúa. Sobre el caso Koldo, recordó que la salida de José Luis Ábalos del gobierno se produjo dentro de una remodelación muy amplia del gobierno, desvinculó totalmente el cese de cualquier sospecha de corrupción, todo eso en una jornada de ida y vuelta a Rabat, con una audiencia de 40 minutos con el rey y una reunión y largo almuerzo con el primer ministro para constatar la mejor relación en décadas de España y Marruecos. Y en ambos aspectos, tanto en la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular, tengo que decir que la cooperación que tenemos con el Reino de Marruecos es extraordinariamente positiva. No tenemos en absoluto ningún reproche que hacer, como tampoco tenemos ningún reproche que hacer en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. No hubo reproches en asuntos fundamentales. Según Sánchez, Marruecos se comprometió a abrir pronto las aduanas, aunque ayer tampoco se anunció ninguna fecha concreta. Hasta luego, Inma. Gracias. Varias veces le preguntaron en esa comparecencia por la detención de Koldo García y por si la destitución en su día de Ábalos como ministro tuvo algo que ver con eso. Inicia un proceso Eso significaría que yo lo sé, y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Sánchez reprobó cualquier intento de enriquecimiento por comisiones, aprovechando además circunstancias como fueron la pandemia, como vimos en alguna comunidad, llegó a decir. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto. Isabel Díaz Ayuso contestó luego en Twitter: todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Me gusta la fruta, añadió. Es la frase que Ayuso dijo que había dicho cuando llamó hijo de puta al presidente del gobierno. Koldo García, que según El Confidencial se compró 2 pisos en Benidorm y 15.000 metros de suelo tras la pandemia, es la figura central en la investigación de esta nueva trama por la que ayer fueron detenidas 20 personas y que llegó a ganar 10 millones en comisiones. El número 2 del ministro Marlaska fue interrogado también ayer por los investigadores. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Koldo García es la clave, es el cabecilla de esta trama. De hecho, los investigadores creen que utilizó su relación con autoridades para cobrar esas comisiones. De ahí que Anticorrupción hable de tráfico de influencias y de cohecho. Quien fuera la mano derecha de José Luis Ábalos era la persona que influyó supuestamente para que una empresa de su órbita, Soluciones de Gestión, se llevase varios contratos millonarios en mascarillas, 53 millones para ser exactos. Koldo García presuntamente cobró mordidas por lograr que se cerrasen esas adjudicaciones hechas a dedo y en los peores momentos de la pandemia. Según los investigadores, esa trama llegó a generar 10 millones de euros en comisiones, según avanzó El Confidencial. Los contratos bajo sospecha pertenecen al Ministerio de Transportes, al Gobierno Balear, al Ejecutivo Canario y también al Ministerio del Interior. De hecho, agentes de la UCO interrogaron ayer en calidad de testigo al número 2 del ministro Grande Marlaska, a Rafael Pérez, porque su firma está en los contratos adjudicados a esta empresa de la trama. Ábalos, que sigue siendo diputado socialista, dice que él es el primer sorprendido y luego en 4 aseguró que Koldo García ayudó en los contratos que firmó su ministerio. Pues ayudó porque había que traer propuestas de diferentes... Vamos a ver, no había que hacerlo público, pero había que traer propuestas distintas para tomar una decisión y que forman parte del expediente, ¿no? Y hubo mucha gente que se puso en contacto. Sí. Y hubo mucha gente que incluso me dijeron, ni se te ocurra. Hubo gente que se dedicaba, ahí todo el mundo tenía un amigo en China, sí, y había que tener un cuidado tremendo. El PP pide explicaciones. Lo primero que pedimos son explicaciones, y unas explicaciones que deben ir acompañadas, evidentemente, de dimisiones. Pero lo primero son sus explicaciones. Sí. Y explicaciones suyas, reitero, del presidente del gobierno, que cesó como ministro al señor Ábalos, y por tanto hay que saber si ese cese estaba vinculado a lo que hoy estamos conociendo. El Servicio de Emergencias de Cataluña desmonta la tesis terrorista en la muerte por un infarto durante el asalto al aeropuerto del Prat durante el Procés. En su respuesta al juez, Manuel García Castellón, afirman que trasladaron en helicóptero al hombre que sufrió un infarto no porque estuvieran los accesos cerrados, sino porque era la manera más rápida de atenderle, y además su muerte ocurrió en una terminal distinta a la que se fue escenario de los incidentes. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Es el escrito del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña al juzgado que avanza a esta hora a la SER, en el que realiza una exposición pormenorizada al minuto de cómo abordó la asistencia sanitaria y que pueden ver en cadenaser.com. En todo momento estuvo atendido y contesta que optaron por trasladar al hospital al ciudadano francés que sufrió el infarto en el Prat en helicóptero, dada su gravedad y porque era el medio de transporte que garantizaba un traslado más rápido. Nada tuvo que ver que los accesos por carretera estuvieran bloqueados. Además, el incidente se produjo en la Terminal 2 cuando el asalto tuvo lugar en la T1. Luego lo ampliamos, Campos, gracias. Hasta luego. El juez García Castellón, por cierto, ha contestado a Suiza porque, como les contamos aquí, ha suspendido la colaboración judicial y ha sugerido que hay razones políticas en la causa que instruye contra Marta Rovira o Carles Puigdemont. García Castellón responde que Suiza no puede negarse a cooperar y a decir dónde está Rovira, y afirma que en España hay separación de poderes. Y además la mayoría de los fiscales del Supremo que afirma que Carles Puigdemont es el líder de Tsunami Democratic. Él, dicen los fiscales, hubiera podido retirar su apoyo carismático a esta organización que consideran un grupo organizado de carácter terrorista. En el Senado, el PP aprobó una nueva reprobación contra el ministro Marlaska, esta vez por el asesinato de 2 guardias civiles a los que una narcolancha arrolló en Barbate. El asunto salió ya por la mañana en el Congreso. En la sesión de control, el PP llamó al ministro desalmado o inmoral. ¿Qué será lo siguiente, señor Marlaska? ¿Amnistiar a los narcotraficantes para mejorar la convivencia en el Estrecho? Les diré lo siguiente: la diferencia entre algunos que viajaban en barco con el narco, a ese mismo narco, este ministro del Interior le ingresó en prisión. Es usted el responsable del abandono que ha provocado el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate. El Marlaska juez de los años 90 sentiría náuseas viendo al Marlaska ministro. Han esperado a utilizar 2 asesinatos para hablar del campo de Gibraltar. Hoy en La Vanguardia entrevistan al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que da este titular: no he encontrado ningún error en la operación de Barbate. Asegura que el número de embarcaciones policiales que no estaban operativas no influyó en el suceso, ni tampoco la diferencia que había en el tamaño de las lanchas. Y dice el director de la Guardia Civil: no podían ser nunca embarcaciones similares porque las de los narcos son ilegales. Y hoy empieza a cambiar el tiempo, lo vamos a notar en las temperaturas y lo están notando ya en el viento, Jordi.
viento sin duda será lo más significativo no solo hoy, sino los próximos días. Va a azotar a todo el país con momentos de mucha intensidad. Hoy, haciendo caso a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, especial atención en todo el litoral cantábrico, en el de Galicia y en el interior, en Castilla y León y en las provincias más orientales de Andalucía. Y ahora mismo no hace demasiado frío, pero es de esos días que mejor no dejar ropa de abrigo, porque al final de la jornada las temperaturas serán claramente más bajas que hoy. El descenso será generalizado mañana, porque hoy, por ejemplo, esperamos máximas cercanas a los 30 grados en el sudeste de la península, en un día con ratos de sol, momentos de nubes y algunos chubascos, preferentemente durante la tarde. En el mapa para entender el mundo, lo que mencionábamos a las 7:30 en el repaso a la prensa internacional, Bayo, Biden ha llamado hijo de puta a Vladimir Putin. Palabras textuales de Joe Biden en referencia al presidente ruso. Tenemos un loco hijo de puta y siempre tenemos que andar preocupados por un conflicto nuclear. Es lo que ha dicho el presidente estadounidense durante un evento de recaudación de fondos en California para su campaña, en el que ha culpado directamente a Putin por la muerte de Alexei Navalny y en el que se ha mostrado, dice, sorprendido por los comentarios del precandidato republicano Donald Trump, comparando sus problemas con la justicia con la persecución sufrida por el opositor ruso. Y además, Gaza, donde siguen los bombardeos esta madrugada, no es que hayan sido en el norte o en el sur de la franja, han sido por todas partes. Cuando la población no sabe ya a dónde ir, no puede ir a ningún sitio, y mientras siguen sin llegar noticias de las conversaciones para un alto el fuego. La situación sigue siendo crítica para los civiles palestinos, mientras la última hora Bayo pasa por un tiroteo, esta vez cerca de Jerusalén. Un ataque que deja al menos un fallecido y 8 heridos, 3 de ellos de gravedad, en una autopista cercana a Jerusalén, donde, según cuentan varios medios locales, los terroristas han abierto fuego contra los civiles que andaban dentro de sus coches, atascados antes de ser abatidos esos terroristas por otros civiles armados. Esto mientras en Gaza, como decías, continúan los bombardeos. Al menos 22 personas han muerto esta noche solo en el centro y el sur de la franja, donde la situación para los civiles es cada día más desesperada. El director de la OMS describe la situación en Gaza como la de una zona de muerte. El sábado se cumplen 2 años de la invasión rusa a Ucrania. Nuestro enviado especial sobre el terreno lleva días describiéndonos las quejas de los soldados de Ucrania porque no tienen ya munición. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Nicolás, lo que estás viendo allí es que resulta fundamental el uso de los drones, nos contabas antes, tanto para los ucranianos como para los rusos, que los han vuelto a utilizar esta madrugada para atacar varias regiones del este. Sí, ha sido otra madrugada de ataques con misiles desde el Mar Negro y otra vez, como dices, con una docena de drones kamikaze sobre Dnipro, Kharkiv o Zaporilla, drones que hoy son el gran arma de esta guerra. Este dron, por ejemplo, lleva un explosivo que suelen lanzar sobre trincheras o carros de combate rusos. Roman, el comandante de esta unidad, asegura que la guerra de Ucrania ha cambiado absolutamente debido a los avances tecnológicos en estos aparatos no tripulados. Con los drones se destrozan los costosos tanques, como los de la unidad de Andriy, que ha instalado inhibidores, pero son ahora mismo su principal enemigo. Hasta los analistas americanos ya entienden que sus helicópteros no son efectivos. Entonces, el futuro es... El futuro es los drones, espías, kamikazes o de ataque selectivo. Los drones son hoy, 2 años después del inicio de la invasión rusa a gran escala, los auténticos protagonistas del frente. Ucrania, dice Ángels, que necesita entre 100.000 y 200.000 drones al mes. Son los que serían necesarios para resistir a la invasión rusa. Seguimos en el abierto, Nico, gracias. Hasta luego. Ya fue por la tarde-noche cuando se dispersaron los tractores que durante todo el día ocuparon con sus protestas el centro de Madrid. Según la delegación del gobierno, fueron unas 4.000 personas y unos 500 tractores los que colapsaron la capital, convocadas por Unión de Uniones, que discrepa de las organizaciones agrarias mayoritarias. En esas protestas hubo cargas policiales y también agresiones de algunos manifestantes contra periodistas. Las organizaciones mayoritarias convocan hoy protestas, algunas están ya en marcha, con el objetivo de bloquear los puertos de Algeciras o de Valencia, y llaman también a la movilización en Zaragoza. Siguiendo la concentración desde Jerez a Algeciras está Ruth Delgado. Buenos días.
Buenos días. Sí, justo en estos momentos acaba de partir esta marcha desde la explanada del circuito de Jerez en dirección a Algeciras. El objetivo en esta protesta, que sí está autorizada por su delegación del Gobierno, es bloquear el puerto de Algeciras. Ya hay vehículos circulando por el carril derecho de la autovía A381 que une Jerez y Los Barrios. Está previsto que sobre las 10 de la mañana lleguen a Algeciras, a ese puerto, para reunirse allí con el resto de los agricultores de Andalucía y bloquear, como decíamos, estas instalaciones. Lo económico está también en los datos que estamos conociendo esta mañana de empresas energéticas y tenemos, Javier Ruiz, los beneficios de Repsol. Repsol gana más de 3.000 millones de euros, en concreto 3.168. Acaba de presentar esas cuentas, son un 25% inferiores a los del año pasado, pero todavía son los terceros mayores beneficios de la historia de la petrolera. 3.168, Ángels, significa que ha ganado un poco menos que el año pasado, sí, pero que tiene la caja llena, tiene menos deuda, 200 millones menos, y clave sobre todo, paga menos impuestos. El año pasado pagó 2.700 millones en impuestos, este año paga un 41% menos, 1.100. Esto es importante porque Repsol había amenazado con recortar inversiones si no pagaba menos tributo. Ahora ha de aclarar si retira inversiones España o no después de estas cifras. Gracias, Javier. Un abrazo. El índice de natalidad se ha desplomado en España y eso, que es un indicador social, tiene mucho que ver con la situación económica. Mariola Lobrido. Dice la socióloga Cristina Mateos que las cifras de nacimientos están peor que en la posguerra, ahora por las barreras laborales y económicas. Los horarios laborales, la cultura empresarial, el modelo de ascenso profesional es totalmente incompatible con la vida personal y con los cuidados. Empleos precarios e inestables, problemas de vivienda, pero hay también un 10% de mujeres que en su proyecto de vida no está ser madre. La maternidad ha dejado de ser una imposición para ser una elección libre. También el estigma social a las mujeres que no son madres ha disminuido. Esta experta señala dónde está la medida clave para recuperar la natalidad. El secreto precisamente está, ¿no?, en la conciliación y en las políticas de corresponsabilidad. El año pasado hubo 100.000 nacimientos menos que hace una década y casi el 11% de los bebés son de madres de 40 años. Y en 10 minutos el abierto, que hoy compartimos con Víctor Lapuente, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.